No es tarea fácil vivir en Chile, el país más sísmico del mundo según distintas mediciones que nos sitúan como los campeones cuando de eventos naturales se trata. Ubicado sobre el cordón de fuego de la Tierra, lugar para cientos de volcanes a lo largo de nuestro territorio. Además, estamos sobre dos de las placas más conflictivas del globo, la placa de Nazca y la sudamericana. Somos foco de los terremotos más destructivos del planeta y con el no despreciable récord de 3 terremotos en solo 5 años. El 27F en 2010, el terremoto 8.2 en el norte de Chile en 2014 y el último que vivimos hace unos días de 8.4 en Canela Baja. Según el análisis de riesgos de desastres naturales en Chile del 2012, realizado por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, junto a la ONEMI, UNESCO y la Cruz Roja, Chile se registra como el país más sísmico del mundo, además de contar con el evento de mayor liberación de energía del que se tenga registro, el terremoto de 1960 en Valdivia, que alcanzó los 9,5 grados Richter y que prácticamente dejó en el suelo esa localidad. Fue el domingo 22 de mayo de 1960 cuando a eso de las 15 horas con 11 minutos, un terremoto cambió la historia de los valdivianos. El movimiento telúrico considerado el más potente en la historia de la humanidad. El epicentro de la tragedia fue cerca de la localidad de Tumaco. El sismo causó tsunamis localizados que golpearon fuertemente la costa con olas de más de 25 metros de altura. Sin embargo, no solo ese trágico evento ha marcado nuestra historia. Este ranking muestra lo constante de la ocurrencia de terremotos en nuestro país. Atención. Estos 10 terremotos sobre 8 grados dan cuenta de la cantidad de energía acumulada y liberada en Chile. Entre los más devastadores se ubican el de Valdivia en 1960, Arica en 1968 y el 27F en 2010. Sin embargo, desde 1730 que se registran gigantescos terremotos, como el de Valparaíso, que generó graves consecuencias. Diversos sismos que además tienen directa relación con activar la actividad volcánica en Chile. Recordemos lo devastador de la erupción de los volcanes Villarrica y Calbuco, que convierte a nuestro país en el foco de terremotos y erupciones volcánicas. Yo tengo que preguntarme cuál es la historia del territorio que habito y cómo incorporarlo en la ecuación. Generalmente nos preocupamos de los beneficios sociales, de las personas, del proyecto, dónde el valor del suelo es más barato, dónde los podemos localizar, etcétera. Pero nadie pregunta ¿cuándo fue el último terremoto o el aluvión, en este lugar? O el aluvión, o el río que desbordó, etcétera. Date una vuelta por distintos lugares de Chile que fueron borrados, por ejemplo, por el tsunami de 1960 y Puerto Saavedra se construyó ahí mismo. Y etcétera, y etcétera. Ejemplos tenemos para tirar a la chuña, como decimos en Chile. Si el tema es aprender lecciones y no olvidar el pasado, porque el pasado se repite, vuelven a pasar las cosas. Viendo que los últimos terremotos han ocurrido en 1922 en las costas frente a Copiapó y 1943 en las costas frente a Coquimbo, un poco más al sur, uno debiera, los tiempos de recurrencia son del orden de 80, 100, 120 años para temblores de magnitud 8, de ese orden. Así que uno debiera estar, como digo, permanente preparado por la posible ocurrencia de terremotos en cualquier parte de Chile. Chile además cuenta con 500 volcanes activos, lo que representa un 10% del total mundial. A tanto ha llegado nuestra actividad sísmica que hasta ha sido objeto de bromas por parte del portal La Legal, que tituló en un artículo 9 de cada 10 catástrofes naturales prefieren Chile. A modo de broma, pero no deja de ser cierto que nuestro país es foco constante de terremotos, grandes sismos, tsunamis y hasta erupciones volcánicas. Sin duda, vivir en Chile es una prueba de fuego. Cuando empezamos a ver la cantidad de sismos y de terremotos, de la magnitud que ha vivido nuestro país. En los últimos días nos hemos despertado a propósito de los temblores. Todas las noches. Están lo suficientemente fuertes que siendo que no son el epicentro en la zona de la Claro, en Los Vilos, en Canela Baja. nos despertamos igual, o sea, son así de Pero fuertes. mira, esta tabla llama mucho la atención, que es la tabla de los terremotos más importantes que ha sufrido nuestro país. El lugar número 1 es el de Valdivia en 1960, que tal como señalaba Salfate, se cifra en 9.5, Sí, pero no puede se haber sabe. sido aún no mayor. se sabe, se sabe que es mayor nomás. El segundo en 1868, que fue en Arica con 9 grados Richter. Ahí nos saltamos al 27F. Atención, es el 9 el que se tiene que suceder ahora, ya pasó el plazo. Ya pasó es el el que plazo. tiene que volver a haber un 9 ahora. Volver a ver un 9. Es el que están esperando. Mira, tercer lugar Constitución, el 27F del año 2010, 8.8. Valparaíso, en cuarto lugar, 1730, un 8,7. Vallenar, 1922, 8,5. En Canela Baja, el que acaba de suceder el 16 de septiembre de este año, 8.4. El sexto más fuerte. Tarapacá en
fuerte del año. Tarapacá 1877, 8,3 y luego de varios 8,2 entre 1906, el año 1943 y el año 2014, Valparaíso, Illapel y Arica e Iquique, el del año pasado. Efectivamente, el del año pasado. Siendo que somos el país más sísmico del mundo, entendamos que cada vez que existe un terremoto sobre 8, ¿ya? Por más que estemos preparados, y hay que reconocerlo, por más que las construcciones estén preparadas, la verdad es que no todas van a aguantar. O sea, 8 es demasiado. ¿Por qué nos preocupa tanto el que va a suceder? Lo digo así porque eso es inevitable. El que va a suceder en el norte, porque va a ser de por lo menos 9 grados. Pero eso va a suceder, aclarémoslo bien, porque hay gente que anuncia un megaterremoto esta semana, hay gente que está súper colapsada. Ese 9 es en mucho tiempo más. No, jamás, a ver, en la historia jamás han existido 2 terremotos seguidos. No puede ser. Los geólogos saben que es inconstituible eso, no bajo ninguna circunstancia puede llegar a suceder algo de esa magnitud. Ya que eso es interesante y la migración sísmica tampoco, porque tiene que haber un plazo. Pero eso es lo que Haroldo ayer hablaba de más o menos 4 años más. Más o menos, claro, en 4 años es el plazo mínimo, pero ojo, es el plazo que estamos dentro. O sea, yo debería decir que, mira, Haroldo lo explicó bastante bien. Entre el año 2017 y 2018, ¿ya? Tiene que haber uno un poco menos que este, ¿ya? Para que nos afecte a nosotros al año siguiente o en 6 meses más. Bueno, él habló de 4 años en California, 5 años en Chile. Atención, el punto de California, que está acá, que ellos, a ver, el tema, a propósito de la última ponencia que se hizo en la Universidad de Harvard, tiene que hablar con el gran terremoto de 9 grados que están esperando acá. Ok, en Baja, de hecho es en Baja California. Exactamente. Lo que explicaba. Esto está conectado con el norte de nuestro país. ¿Cuál es el mejor panorama para nosotros? Que suceda acá. Y entonces, por una cosa maravillosa gracias a este sistema, vamos a ver cuándo, en qué cantidad de días va a llegar, pero inevitablemente esto acá. Si pasa acá primero... Es interesante recalcar, esto hasta los mismos sismólogos, después del terremoto que se vivió el año pasado en el norte de nuestro país, anunció que decían en la misma cátedra que no se había liberado la cantidad de energía que ellos esperaban y que claramente no era el terremoto ni la magnitud que ellos estaban esperando. O sea, podría sucederse otro en algún par de años más, no saben cuánto. Exacto. Ahora, lo que decía Haroldo, que hasta el 2018 claro, podría ser acá. Entre el año 2017 hasta el 2018 tiene que haber una manifestación acá. Había plazo hasta el 2025 para llegar al norte de nuestro país. Entonces, no hay un terremoto esta semana, es interesante recalcar eso porque hay gente absolutamente, no puede ser, no hay un terremoto. Vamos más lento, porfa, que yo necesito seguir esto con detalle. Mira, por favor, vamos más lento. Voy a ir en las dos patas. A ver, para la gente del norte, si entre el 2017 y el 2018 no hay un sismo de categoría importante, sobre 8 entendamos en California, estamos en problemas. Porque, como en Japón no fue, y fue en Coquimbo, no fue en California. Va a ser en nosotros. ¿Cuándo? 2025. Hasta el 2025, puede ser el 2018, el 2019, 2020, 2021, hasta el 2025, pero estos se salvaron y ellos van a saber cuándo les va a pegar, porque nosotros sacamos, lo digo muy en broma, el premiado y a nosotros nos va a pegar. ¿De cuánto? 9, señor. Esto es terrible. Si el cinturón de fuego, como tú le llamas a todo esto que está acá, ¿por qué tiene que ser siempre en nuestro país y no puede ser en Perú, en Ecuador? De hecho, ojo, pero agarra Perú, no es importante los peruanos como California agarra México, eso lo dijo también Haroldo. Claro, o sea, entiende que cuando hay un terremoto México, de 9... California, norte de Chile. En el norte de Chile es como cuando fue el terremoto en Concepción. Exacto, que en Santiago... Que en Santiago fue tan terremoto como en la región. Exactamente. ¿Cómo se puede prever algo que va a ocurrir en 3 años más? ¿Cómo se puede empezar a entender que las placas se están moviendo para 3 años, 4 o 5 años más? Porque hay plazo, porque él determinó que hay un ciclo que más o menos se mueve en 7 años sobre ciertas magnitudes hacia arriba. Ahora, al que a todo el mundo le preocupa, y aquí hasta la cátedra se cuadra, es que el 9 está pendiente. Y ellos no piensan en Chile, saben que está conectado, pero están pensando en ello. Y el tema desde hace 2 años en Estados Unidos es cuando se vendrá. A propósito, han hecho películas, la que se estrenó hace muy poco y todo lo demás. Están muy preparados. Yo tengo 2 grandes amigos en California. Porque cuando aquí tienen una falla, como nosotros tenemos la falla de San Ramón, que es la falla de San Andrés. Cuando acá hay un terremoto de 9, la falla de San Andrés se active, créame que se acabó Hollywood. Claro. O sea, digamos, es terrible para los gringos. Ayer tuvimos temblores en la tarde. Anoche nos desvelamos al igual que esta noche. 6.4 a las 4 de la mañana. 4.12. Que lo había anunciado de alguna manera Haroldo. Haroldo nos dijo ayer en conversación. Muy jugado. Sobre 6. Van a seguir muy seguidas las réplicas y sobre 6. Pero más de eso no va a suceder. ¿Qué va